Buenos días, estamos aquí en otro ciclo de Familia y Violencia en la Radio Ciudad FM 90.7 de Los Cerrillos. Bueno, hoy contamos con la presencia de la doctora Lorena Quintana. Ella es médica de familia, especialista en adicciones, directora del programa de Familias Fuertes. Y bueno, es un privilegio tenerla con nosotros esta mañana. Recuerden, si quieren hacernos llegar preguntas, los teléfonos de la radio son 093-380-015 o 093-386-753. Doctora Lorena Quintana, muchísimas gracias por contar con su presencia hoy. Y bueno, estamos anhelando realmente escuchar porque sabemos que en este momento usted lo que va a hacer es explicar a los padres, explicar a los abuelos, a todos los adultos precisamente que estamos con chicos, bueno, con algún malestar, cómo nos vamos a manejar con respecto a eso, ¿no? Bueno, bienvenida, muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, ¿no? El placer es mío poder llegar a la gente que está escuchando la radio con este mensaje. Creo que hemos venido construyendo familias fuertes en estos últimos años, así que algo para poder aportar, no solo desde la formación de la medicina, que uno aprende mucho en ese consultorio, en esas cuatro paredes con gurises, con adolescentes, con padres, sino sobre todo desde la experiencia de lo que ha sido la implementación de un programa como Familias Fuertes, un programa que tiene dentro de sus objetivos el prevenir las violencias, ¿no? El prevenir las situaciones de violencia. Y por supuesto que cuando uno piensa en esos temas, uno dice, ¿quién quiere tener un hijo con dificultades de control de impulsos, ¿no? ¿Quién quiere tener un hijo con dificultades para manejar sus emociones? Entonces creo que es bueno poder entender cómo se construye la forma de pensar, de comportarse y de sentir de nuestros hijos, de nuestros adolescentes, de bueno, capaz que no es un hijo, pero es un nieto que tengo en casa. Entonces poder pensar entre todos y poder entender que los adultos tenemos una parte muy importante en esto. Los adultos somos los que moldeamos una parte del cerebro, que nosotros nacemos con un 95% del cerebro ya construido y maduro, pero hay un 5% que termina de madurar cerca de los 20, 25 años. Entonces, la función de los padres, de los abuelos, de quien está criando a un niño, a un adolescente, es tan importante porque es quien moldea, es esta parte del cerebro que es la que nos da el control de los impulsos, el manejo de las emociones, la valoración de los riesgos, el manejo de las frustraciones, todo temas que nosotros podemos escuchar que hoy están en conflicto, ¿no? Entonces, poder entender como adultos la capacidad que tenemos, la herramienta que tenemos en estos primeros 20 años de vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros sobrinos, para poder ayudarlos en la construcción de lo que hoy llamamos salud mental, ¿no? Que es bueno poder explicarlo, Laura, que salud mental es la forma en que tengo de pensar, de sentir y de comportarme, es cómo pienso, cómo siento y cómo me comporto, ¿no? Que tiene mucho que ver después con el desarrollo de las situaciones de violencia o de las personas con problemas de descontrol, ¿no? De violencia. Entonces nosotros, te cuento que hablamos de un pilar de una base teórica, ¿no? De esto que la gente nos dice, a mí nadie me enseñó a ser padre, ¿no? ¿Quién nos enseña a ser madres? Ese es un título que nos dan antes de empezar a estudiar, más o menos, ¿no? Tenemos el título de Tal cual. padre y todavía no empezamos a estudiar. Entonces, ¿cómo sería una crianza efectiva, ¿no? ¿Cuáles serían las características que yo tendría que tener para lograr hacer mi parte, ¿no? Y hacer mi parte tiene que ver con que mi hijo pase de ser totalmente dependiente de mí, y digo mi hijo, pero puedo decir mi nieto, ¿no? Al que estoy criando, pase de ser totalmente dependiente a ser totalmente independiente, ¿no? Y eso a las madres a veces nos cuesta mucho, ¿no? Por Entender supuesto. que somos unos entrenadores de la vida de nuestros hijos, Ujú. estamos para entrenarlos para la vida. Y ese es el trabajo que tenemos en estos primeros 20 años, en especial en estos primeros 20 años de vida de nuestros hijos.
Y el cómo se construye esta forma que ellos van a tener de sentir, de pensar y de comportarse, es lo que tenemos que aprender. Y en la crianza efectiva, Laura, hay dos pilares. El primer pilar tiene que ver con el amor, tiene que ver con la demostración de amor, tiene que ver con que nuestros hijos o nietos tienen que saber que son amados y aceptados como son. Y eso es un trabajo, es un proceso. Eso tiene que ver, por supuesto, con las palabras de amor, con el te quiero, con el te amo, con el sos muy importante para mí. Y a veces uno lo dice y parece una tontería, pero te cuento que habían padres que nos decían, mi papá me daba un beso en Navidad y en mi cumpleaños, y ahora resulta que yo tengo que andar demostrando amor, ¿no? Y es verdad, qué difícil para una persona que no recibió amor saber cómo hace para demostrarle a su hijo que es amado y aceptado. Es muy difícil dar lo que uno no recibió. Por Entonces, supuesto. esta demostración de amor tiene que ver con las palabras, pero tiene mucho más que ver con las acciones, tiene que ver con entender que nosotros somos un espejo, una imagen para nuestros hijos de la forma que hay de comportarse, ¿no? Entonces, si vos como adulto frente a algo que te enoja, que te irrita, y déjame decirte que en el repertorio de nuestros hijos muchas veces está la irritabilidad y el enojo, y frente a estas cosas vos golpeás una puerta, pateás una silla, pegás unos gritos. Es una enseñanza para tu hijo de qué forma tengo que reaccionar cuando a mí algo no me gusta. Entonces, Pues, este pilar que es la calidez que tiene que tener el adulto, es un pilar que dice, así hay que reaccionar porque soy una imagen. Por eso es que algo importantísimo que los adultos tenemos que aprender es que frente a las cosas que nos enojan delante de nuestros hijos hay que mantener la calma. No, hay que mm, mantener la calma, respirar hondo, salir, tomarte un tiempito, dar una vuelta a manzana. Pero hay que mantener la calma porque somos una imagen de cómo hay que reaccionar frente a las cosas. Esta crianza efectiva y este pilar de la demostración de amor tiene que ver con que yo conozco a mi hijo, con que yo conozco cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, conozco cuáles son sus dones, sus talentos, conozco qué es lo que quiere hacer, conozco lo que vive y lo que siente. Y déjame decirte que hoy en día que la comunicación se ha robado, se no está más en la casa, ¿no? Sin duda que las pantallas han ocupado un lugar en la exacto. comunicación entre padres e hijos. Entonces, muchas veces vienen los gurises y nos dicen a la consulta, bueno, yo necesito ser escuchado, y vos le preguntás si lo hablaste con mamá y te dicen, no, mamá está en otra cosa, ¿no? Pero por otro lado, vienen los adultos y te dicen, no sé cómo hacer, llego a casa, está en su cuarto encerrado con su computadora, con su celular, y le quiero conversar y no me dice ni un hola, ¿no? Le digo, ¿cómo te fue? Y en un acto de un enorme amor se saca el auricular y me dice, bien, y se lo coloca de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo hago como adulto para conocer eso que siente mi hijo, ¿no? Para tener esa comunicación, porque es tan importante, porque eso es parte de demostrarle que es amado y que es aceptado como es, ¿no? Como es. Y déjame contarte que en un momento en el programa ya habíamos pasado un número muy importante de familias, hicimos un corte para presentar los datos. Y lo que más nos asombró, nosotros queríamos mostrar, por supuesto, que el programa funciona, que de hecho lo pudimos mostrar, pero lo que más nos asombró es cómo llegaban las familias al programa. Y el 8 de cada 10, el 80% de los gurises entre 10 y 14 años nos dijo que no se sentían amados y aceptados por sus adultos referentes. Entonces, sin duda que este es un problema que estamos teniendo en Uruguay, ¿no? Sí. La falta de percepción del amor. Y muchas Mm. veces los adultos con la vorágine de la vida y ahora hay que hacer esto, ¿no? Y hay que cumplir con aquello, y hay que llevarlos y traerlos, y hay que conseguir los recursos para las cosas. Nos perdemos un poco de la importancia del compartir, del tiempo de calidad, de esta calidez necesaria, de este acercamiento necesario. Te diría que algo que no sé cuál de las dos ítems, de las dos pilares nos cuesta más hoy en día, porque el otro pilar de la crianza afectiva son los límites, Los son las límites. normas. Gran tema hoy en día, ¿no?
Tal cual, mira, creo que somos la última generación que le tuvo miedo y respeto a nuestros padres, pero la primera que le tiene miedo a sus hijos, ¿no? De decirle que no, de Tal decirle cual. algo que no, no vaya a ser que se enojen, no vaya a ser que se Sí, sí, molesten. sí. Pero ¿sabes qué? Los límites son los que traen seguridad. Mm. Cuando yo sé lo que se espera de mí, cuando yo niño, niña, sé lo que se espera de mí, eso me trae seguridad. Los límites son como esas líneas blancas que están en la calle cuando yo manejo de noche. Yo sé que por ahí voy tranquilo, yo sé que por esa calle voy seguro, porque están esas líneas. Entonces, hoy los padres tenemos que entender la importancia del límite. El límite trae consigo un aumento de la autoestima, porque en el no está implícito el me importás. En el Mm. no está implícito el me preocupo por vos. En el límite está implícito lo importante que sos para mí. Estoy a control, ¿no? Como un adulto que te cuida. Entonces eso trae un aumento de la autoestima para nuestros hijos. Los límites también generan el control de las emociones, el control de los impulsos. Los límites son lo que más moldea el cerebro de nuestros adolescentes y nuestros hijos. Y sabes qué, uno tiene que entender como adulto que más vale que aprendan las consecuencias de no cumplir una norma en casa. Más vale Por que aprendan las supuesto. consecuencias de no cumplir una norma y bueno, y si la norma era que había que hacer los deberes antes de prender la tele, es mejor que aprendan ahora en casa que, bueno, hoy va a tener que sacar la basura porque cuando llegué estaba con la tele y no había hecho los deberes, ¿no? Y que tenga esa capacidad de poner normas. Claro que no es fácil, porque en los límites están implícitos los hábitos. Enseñar un hábito a un niño es algo que nos demanda mucha Trabajo, paciencia, por mucho supuesto. trabajo, ¿no? Bueno, anda, lavate los dientes antes de acostarse a dormir y todos los días tenemos que volver a decir, lavate los dientes antes de acostarse a dormir. Y es algo que nos requiere como la gota continuamente hasta que adquieren el hábito, ¿no? Y llega un Sí, momento que parece que no lo necesito decir más. Entonces, claro. claro que tengo que tener esa característica necesaria del adulto, de la paciencia, de lo divertido a veces, ¿no? Para poder poner los límites, del cariño, por supuesto, de la calidez. Y hay cosas que hoy están sucediendo en las familias, y es que yo pongo una norma, pongo un límite, pero yo mismo adulto a veces no la cumplo, ¿no? Yo digo, bueno, en la cena vamos a dejar los celulares, ¿no? Y vamos a intentar conversar. Y soy la primera que tengo el celular conmigo y estoy mirando el Instagram, ¿no? Estoy Claro. mirando algo. Entonces yo mismo a veces no cumplo la norma y la regla que pongo en casa. Y eso no es bueno porque los niños no están aprendiendo como tienen que aprender. Entonces, lo primero que tenemos que entender de este pilar de los límites es la importancia que tienen, ¿no? Lo importante que es. Son los que me hacen entender lo que se espera de mí, son los que me hacen entender que me quieren y me cuidan, ¿no? Pero sí tenemos que tener cuidado de algunas cosas, Laura, cuando uno pone un límite, uno tiene que reconocer la emoción de su hijo frente a ese límite, a ver cómo lo explicamos con algunos ejemplos. Ejemplos. No es lo mismo que yo diga, apagá inmediatamente esa tele, que yo diga, Mm. yo sé que te gusta mucho este programa, pero es hora de apagar la tele porque vamos a cenar. No es lo mismo que yo diga, anda a ordenar todos los juguetes que dejaste tirados, a que yo diga, yo sé que es aburrido ordenar los juguetes. Yo reconozco el sentimiento de mi hijo, pero igual Mm. marco la norma y la regla en casa. Y estas cosas que a veces parecen tontas, ¿no? Son tan importantes porque son los que están moldeando la forma de sentir y de comportarse de nuestros hijos, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender cómo marcar los límites y las normas en casa. La comunicación en un límite tiene que ser clara, tiene que ser corta, tiene que ser entendida. Yo a veces le digo a un hijo, quiero que seas bueno con tu hermano. Eso no tiene una traducción para nuestros hijos. La traducción es quiero que les prestes los juguetes a tu hermano porque así juegan juntos, ¿no? O sea, tengo que ser más clara con el mensaje. Y yo con ese trabajo de día a día, de puesta de límites, de normas, de reglas en casa, yo logro que vayan moldeando ese cerebro.
Y hay algo importante que nos trae además al tema de hoy, y es que como adulto tengo que saber que hay límites que son negociables. Entonces yo no lo Mm, dejaba ir solo a la casa de la abuela, pero ahora lo empiezo a negociar, ¿no? Y digo, bueno, pero cuando llegas me mandas un mensaje, pero vas de esta forma, ¿no? Habían cosas que no lo dejaba hacer y de a poco empiezo a negociar. Y eso desarrolla la autonomía de nuestros hijos. Pero tengo que aprender que hay límites que no son negociables nunca, nunca. Y lo primero son las violencias, no son ujú. negociables. Las drogas no son negociables. O sea, como adulto tengo que saber que yo hay límites que no tengo que negociar y que me tengo que mantener con firmeza frente a esa norma y a esa regla. Sabes, Laura, que hice un posgrado de tratamiento de las adicciones en Argentina y en uno de los centros donde donde aprendíamos la parte de internación, eran gurises menores de edad con consumo de Paco, que es la pasta Mm, base uruguaya. sí, Y, exacto. mm, y eran gurises que ingresaban por orden de juez, porque en Argentina la tenencia de drogas estaba penada. Adivina quién denunciaba que los chiquilines tenían droga, sus Sí, propios padres, lógico. los propios padres. Entonces, cuando denunciaban, se abría una causa y les decían, bueno, tenía que elegir si penitenciaría o si centro de tratamiento, ¿no? Y Mm, todos elegían el centro de tratamiento. Y ahí empezaba un trabajo que era de 4 años. La internación era de 4 años para lograr el tratamiento. A veces eso nos hace ver como en Uruguay todavía nos faltan algunas cosas, ¿no? De sí, por tiempos de supuesto. tratamiento. Mm, Pero hay algo que me quedó marcado y era que nosotros repasábamos con lo que se llama el familiograma en pizarrón, la vida de uno de los adolescentes, y después citábamos a los padres y él le hacía algunas preguntas relacionadas a lo que había sido su vida, cómo había sido su niñez, su adolescencia, sus relaciones primarias, ¿no? Todo lo que había vivido. Pero hubo un adolescente que cuando citamos a los padres, para que él le hiciera preguntas en relación a su familia y demás. Él le hizo preguntas que no estaban planificadas y él le mm, dice, mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo salía de noche? Mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo no venía a la hora que me decías que tenía que venir? Mamá, ¿por qué no le dijiste a papá que yo me empecé a llevar cosas de la casa? En ese grito, en esa necesidad del límite, ¿no? Ellos a veces como lo necesitan, o sea, yo sé que nos cuesta mucho a los padres, porque es difícil decir que no. Creo que es la palabra más amorosa que tenemos que decir que no, porque es la que más nos cuesta decir, pero lo tenemos que entender. Había un docente que daba una clase que llamaba ¿Cómo tener un hijo delincuente? Y él ah, decía, cuando te pida algo, comprale todo lo que quiera. Y si mm, te pide un champión que sale más caro que tu sueldo, sacalo en cuotas. Nunca lo dejes esperar. Que nunca tenga que frustrarse, que nada le cause frustración, ¿no? Y muchas veces los padres, sin querer, no con la mala intención, sino pensando que estamos haciéndolo bien, ¿no? Somos los primeros en que en hacer que no tengan que frustrarse con nada, en que no sepan esperar un turno, ¿no? Estamos como sí, sobrevolando por arriba de ellos. Entonces tenemos que entender que es necesario que ellos aprendan que sus actos tienen consecuencias. Y a veces las mismas madres, no sé, se olvidó de la tabla de dibujo, salimos corriendo a llevársela. No vaya a mm, ser que se ponga mal porque se olvidó de la tabla de dibujo, se perdió la claro, merienda, ¿no? Y nosotras mismos salimos a cubrirle eso. Y mira, más vale que tenga un 1 y aprenda que tiene sus compromisos que cumplir, que sus actos tienen consecuencias, que lo aprenda en casa, que lo aprenda olvidándose la tabla de dibujo y no en cosas que son mucho más graves. Entonces, esto que es la crianza efectiva nos hace cambiar y darnos cuenta que a veces nos equivocamos sin querer, ¿no? A veces cuando nos piden algo y te digo un niño chico que quiere un juguete X, porque está mirando esos dibujitos y ahora quiere el peluche de esos dibujitos, tener la capacidad de retrasar esa gratificación, de decirle, bueno, para tu cumpleaños, bueno para Navidad, ¿no? Y aunque ujú, tengamos la posibilidad de salir y comprarlo en ese momento, la importancia para nuestros hijos de poder retrasarles las gratificaciones tienen un valor muy, muy grande porque ellos empiezan a aprender que en la vida tenemos que poder esperar,
y podemos esperar algo que queremos, ¿no? Y esto se traduce después en lo que empiezan a vivir. Por supuesto que esta puesta de amor, esta demostración de amor, esta puesta de límites va cambiando con la edad de nuestros hijos, ¿no? Y esta comunicación, que es una de las llaves más grandes para prevenir las violencias en casa, para conocer a nuestros hijos, va cambiando con la edad de nuestros hijos. Y hay una edad que es la adolescencia, en donde uno, te diría que son los 5 años más importantes de la remodelación de ese cerebro, ¿no? Y como toda remodelación de una casa, es un cerebro que está medio desordenado, ¿no? Claro, Y que los padres tenemos que poder entender lo que viven nuestros adolescentes, lo que les pasa, lo que sienten, para poder acompañar ese cambio y para poder evitar y prevenir las violencias, así como otros problemas como los de salud mental y como los consumos de sustancias. Y en la adolescencia pasan algunas cosas que son características, Laura, que no quiero dejar de nombrarlas porque, por si nos está escuchando algún papá o algún abuelo de por adolescente. supuesto, sí, Porque en la adolescencia vos cambiás como tu forma de mirar. Mira, cuando vos sos niño, no tenés todavía la percepción de tu físico. Vos no sabés si sos gordo, si sos flaco, si tenés el pelo lindo, si... no tenés esa percepción. El cerebro todavía no tiene la percepción. Por eso es que vos a un niño le pones una remera que le queda chica y decís, qué lindo te queda, y sale con intento, con su remera nueva, pensando que le queda bien, porque no tiene la percepción. Por eso que a veces hay niños que son gorditos y están comiendo más y vos decís, ay, no comas más. Y no, no pueden darse cuenta, todavía no visibilizan cómo es su físico, no lo visibilizan. Pero en la adolescencia yo empiezo a darme cuenta cómo soy físicamente. Y eso los adolescentes de hoy en día viven un riesgo que nosotras, que somos de menudo para atrás, no lo vivimos. Porque nosotras nos comparábamos con nuestros compañeros del barrio y nuestros compañeros de clase. Y sí, más o menos en algo te destacás, o sos bueno para física, para matemática, o sos bueno en educación física, algo bueno te sentís, ¿no? Y el ujú, grupo donde te comparás es chico, pero los adolescentes de hoy en día se comparan con las pantallas, claro, donde parece que son todas lindas, donde sí, son todos musculosos y donde están mm, todas felices y donde tienen el exacto, último lugar y los últimos campeones. Entonces el sí, riesgo de inferioridad que hoy viven nuestros chiquilines es mucho mayor. mm, Y la única forma de enfrentar eso es cuando el adulto en casa entiende la importancia de su autoestima, de la autoestima de nuestro hijo, y le enseña que vale por lo que es y no por lo que tiene, que vale por lo que es como persona. Y eso se construye desde el niño en esta demostración de amor y en esta puesta de límites. Pero en la adolescencia no solo cambio la forma en que me veo a mí misma, que además, imagínate que en ese momento de la vida es donde todo gira en torno a mi forma, a ujú, mi físico, a mi cuerpo, ¿no? Y todo lo importante es mi peinado, ¿no? Y es mi cuerpo y es mi ropa. Entonces, es un momento de la vida hermoso. Creo que tiene mal marketing, ¿no? Porque si vemos a una madre y le dice, ¿cuánto tiene 14? Le decimos, ¡pah! Te falta una cantidad, ¿no? Como nos vamos como atajando, si paz, todo lo que te falta todavía. Pero es hermoso, pero tenemos que entender que también cambian la forma en que ven a los adultos en casa. Porque cuando vos sos niño, mamá es la más buena, es la más linda, es la mejor, es la que cocina mejor, es una reina. Y cuando vos sos niño, papá es un héroe. Y tenga los defectos que tenga papá, vos no los ves, vos ves a un héroe, ¿no? Ves a alguien que te cuida. Pero cuando vos sos adolescente empezás a ver las cosas como son y te empezás a dar cuenta que mamá no es ninguna reina y que papá no es ningún superhéroe. Y empezás a verle los defectos a papá y mamá. Entonces hay una distancia, se empieza a generar, yo me empiezo a identificar en quién soy yo. Y no quiero ser una sucursal de mi papá ni de mi mamá, quiero ser distinto. exacto, Entonces empieza a haber una especie de alejamiento entre sí, padres e hijos, ujú, que hoy en día está como más profundo ese alejamiento por la ausencia de comunicación. Entonces te diría que en este aprendizaje de cómo comunicarnos con nuestros hijos, y tengo que tener algunas herramientas,
tengo que saber que a veces la rutina de la casa no es la mejor, porque en casa yo mando y mi hijo obedece, en casa hay una rutina y ahora nos levantamos y ahora desayunamos y ahora hacemos, ¿no? Pero, pero tengo que generar un momento de comunicación, tengo que invitarlo, vamos a hacer un mandado, vamos a la casa de la abuela. Y a veces salimos de casa y ya empezó a hablar y nos empieza a contar de un compañerito, del padre de un compañerito, no de algo. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Primero porque los adultos solemos tener miedo que se metan en el lío, entonces decimos, ¿cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿No? Y ahí cortamos la comunicación que podemos tener. O si no, ninguneamos, nos parece que no es importante lo que nos dice. Y lo que nos dice para ellos es muy importante. Claro O que si sí. no, sermoneamos y decimos, eso no está bien. Y ahí cortamos la posible comunicación. Entonces, te diría que los adultos tenemos que aprender a guardar silencio cuando nuestros hijos, en especial en la adolescencia, nos están hablando de algo. Y hay un segundo momento donde tenemos que guardar silencio y es cuando hay violencia, cuando levantan el tono de voz. ¿Por qué? Porque si ellos levantan el tono de voz, nosotros tenemos que guardar silencio y decirle después, continuamos la comunicación. Porque si nosotros levantamos más la voz, déjame decirte que en las peleas entre padres e hijos no gana nadie. No ganan ellos porque no aprendieron nada. No ganamos nosotros porque nos quedamos horrible, aunque seamos lo que tuvimos la última palabra. Y porque la tarea que tenemos, que es entrenar a nuestros hijos para la vida, no la estamos logrando en este pleito. Entonces las cosas, cuando hay un tono de voz aumentado, es guardar silencio, es alejarnos, es decir, después lo hablamos y en otro momento, por supuesto, hay que hablarlo con tranquilidad. Algo que tenemos que entender mucho los adultos es que los adolescentes dicen lo que piensan, pero no lo que sienten. Y vamos con algún ejemplo para que sea más A fácil. ver, qué interesante eso. Ellos te ¿Cuántas dicen cosas nos estás enseñando, Lorena? Es imponente. Te hubiera ellos necesitado esta charla hace 37 años atrás. por supuesto, uno cuando aprende estas cosas dice, "Pa, algunas cosas no las hice tan bien, no hice lo que pude, Exacto. pero tendría que entender que ellos dicen lo que piensan, pero no lo que sienten. Y ellos te dicen, andate de mi cuarto, salí de acá. Y en realidad lo que sienten es que te quieren tener cerca. Y viste que a veces están en el cuarto encerrado y gritan, mamá. Y vos decís, Mm, ¿qué? Nada. No, nada, sí, tal nada. cual. Lo que quiero saber es que estás ahí, ¿no? Mm, O te dicen, no vayas a ir, que no va ningún padre. Y en realidad siempre tenés que ir. Por supuesto que los padres tenemos que aprender, Laura, que cuando nuestros hijos están en jardín tenemos que sentarnos en primera fila y ser los mm. primeros en llegar. Cuando están en tercero ya nos vamos asentando en el medio del salón. Y cuando ya tienen 12 te diría que te quedes atrás de todo. Y cuando tienen un poco más te diría que hasta a la sombra te pongas, ¿no? Aunque te vean de lejos, te hagan caras como diciendo, ¿qué haces acá? Quédate tranquilo que en realidad quiere que estés ahí. Mm, Porque, porque ellos entienden que necesitan saber que vos estás cerca, ¿no? Por más de que en sus palabras a veces digan lo que piensan. Sabés que tenía un paciente que estaba viviendo una situación de 16 años y estaba con unos elementos de ansiedad. Él había tenido una novia hacía un año atrás y habían terminado en una relación, había terminado media difícil. Y él hacía como 3 meses estaba empezando a sentir que cada vez que se quería bañar le faltaba el aire. Él no podía cerrar la mampara del baño porque le empezaba a faltar el aire. Entonces empezó a tomar algunas medidas, entonces ponía música en el celular, dejaba la puerta del baño entreabierta, ¿no? A ver si lo lograba y no lo lograba. Resulta que en algún momento la madre le dice si está bien por la separación de su novia y él le dice que no le toque el tema porque le hace peor, ¿no? Que no le mm, hable del tema porque le hace peor. Resulta que viene a consulta y me cuenta que está sintiendo esto, que es una especie de crisis de pánico, ¿no? Es un poco de ansiedad. Y él mismo lo relacionaba a esa separación. claro. Entonces yo le digo, ¿le contaste a mamá? Y me dice, bueno, no, no, mamá no me escucha de esto, no lo hablé. Le digo, ¿lo podemos llamar a mamá? Estaba en la sala de espera. Y la mamá Mm. entra y le digo, ¿sabes qué le está pasando hace tantos meses que tiene? Y ella dice, pero ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no me contaste?
Y él le dice, bueno, yo te quise contar. Me dice, pero vos no me preguntaste. Le dice, pero yo te pregunté y me dijiste que no te pregunte más, porque si te preguntaba era peor. Te dicen lo que piensan, pero no lo que siento. Lo que siento es que quiero que estés cerca, es que quiero contarte lo que vivo. ¿No? Claro. Eso lo tenemos que aprender. Entonces, siempre tenemos que estar, siempre tenemos que ir y siempre tenemos que intentar tener la comunicación con nuestros hijos, ¿no? Y cuando tu hijo adolescente viene un día y te dice, te quiero decir algo, aunque vengas cansada de trabajar, aunque ya sea de noche, aunque tengas cosas que hacer, yo te diría que no pierdas esa oportunidad y que guardando silencio y escuchando todo lo que te quiera decir, aunque haya algo que te parece que te está contando que está mal hecho, no le digas en ese momento, espera. Al otro día decirle, ¿sabes qué? Me quedé pensando en lo que me dijiste ayer y me parece que eso, tal cosa no está muy bien por tal otra. Pero cuando ellos vengan a hablarte, porque si vos como papá lograste que tu hijo sepa que si tiene un problema te lo puede contar a vos, tenés un sote. Si vos lograste que cuando tu hijo sepa que si está viviendo algo, si no está controlando sus impulsos, si está teniendo crisis como este adolescente de ansiedad, si está con elementos de tristeza, si está con, te lo venga a contar a vos, quiere decir que hiciste un buen trabajo. Y eso es un trabajo largo, que requiere paciencia, ¿no? Que requiere dedicación. Nosotros tenemos que entender que cuando nuestros hijos nacen, nosotros somos parte de la vida, de la película de la vida de nuestros hijos. Somos coautores casi de esa película. Somos actores principales en esa película. Cuando ellos van creciendo, nos empezamos como a alejar un poco de esa pantalla principal. Te diría que cerca de los 12 aparece otro vínculo de amor distinto al vínculo primario, que es mamá, papá, la abuela, los hermanos, el vínculo primario, pero cerca de los 12, 13 aparece el vínculo de los amigos. Y es un Sí, vínculo que aumenta mucho la autoestima porque ellos me eligen querer a mí y yo los elijo querer a ellos. Y es necesario en la adolescencia ese grupo en el que me identifico, en el que me siento parte. Es necesario. Entonces yo como papá tengo que aprender que me alejo un poco de esa pantalla principal. Y te diría que si es un teatro, ya me pongo atrás del telón. Y por supuesto que claro, estoy ahí de apuntador, sabiendo que cada tanto puede venir y yo estoy ahí. Y que cuando necesita algo va a venir y yo estoy ahí. Pero luego van creciendo, por supuesto que aparece otro vínculo de amor, que es el noviazgo, y es un aumento mucho mayor de autoestima porque me eligen exclusivamente a mí. claro. Entonces es un aumento muchísimo mayor. Y yo cada vez me voy alejando un poco más de ese escenario de la vida de mi Sí. hijo. Llega un momento que me tengo que ir a mi casa. Llega un momento que me tengo que ir a mi casa, algo que nos cuesta tanto, ¿no? A los adultos. A veces hablas con Sí. los padres, y decís, pero él quiere que vayas. No, pero él se avergüenza. Le dije, tú te tenés que sentar atrás de todo. Cuando él vaya, que te vea de lejos. Y algunas Ujú. madres dicen, lo vi, pero cuando terminó me acerqué a saludarlo y le arreglé la ropa. Y yo decía, no. ¿Cuántas tenemos eso, no? Que no nos damos Claro, cuenta de que tenemos que ir tomando un lugar, y dejando que ellos desarrollen su autonomía, ¿no? Y ayudarlos a ser una persona con un desarrollo sano de su forma de sentir, de pensar y de comportarse. Y mirá si será importante en la adolescencia termina, o sea, construimos, acompañamos la construcción de ese adulto, cuando nuestro hijo sabe quiénes son sus vínculos, como hablamos de familia, de amigos, cuando nuestro hijo desarrolla su identidad. Algo que hoy es tan difícil, a veces ellos mismos están entreverados con qué soy, quién soy, cuáles son mis habilidades, mis dones, ¿no? Cómo soy, qué cosas me gustan y qué cosas no, quién soy yo. Y cuando encuentran su vocación, que es exacto. otro de los temas que a veces pasa, que los pone mal y empiezan una carrera y no, y se sienten que no era, ¿no? Porque a veces la hacen porque es la misma que hizo mamá o porque me parece que es la Claro. que quiere papá, ¿no? Pero hasta que cuando encuentro mi vocación y entiendo que yo soy bueno en esto y ya empiezo a caminar hacia esa vocación, eso los ayuda a sentirse parte, a tener objetivos, a tener sueños, ¿no? Y eso Ujú. desarrolla jóvenes sanos. Muchas veces las frustraciones de no lograr encontrar esto, de no entender quién soy, de no poder desarrollar en lo que soy bueno,
viven nuestros adolescentes. Yo lo veo mucho en la consulta de jóvenes, esta dificultad para desarrollarme. Es decir, ¿y qué quieres hacer? Y hacen con la cara, no sé. No, pero ¿en qué Es sos que bueno? también hay un problema que nosotros no vivimos. Somos una generación, o sea, nuestras generaciones y las que nos precedieron, no tenían tantas opciones como hay ahora. Y eso, si bien es un avance para la humanidad, porque lógicamente el hecho de poder diversificarse y de poder mejorar en todo ese aspecto es algo grandioso, pero es más difícil la elección y mayor la competencia. Entonces, también es muy importante eso que tú estabas mencionando de hacer gente fuerte, gente decidida, gente que sepa lo que quiere hacer, porque después se va a enfrentar con eso, que, bueno, las posibilidades son muchas, pero ¿qué es lo que realmente voy a hacer? En qué soy bueno, ¿no? Y los padres somos tan Exacto. importantes en ayudarlos en ese camino, ¿no? A veces uno escucha historias de adolescentes que han estado con depresión o que han estado con ansiedad, y una de las herramientas ha sido poder ver, quizás a consultar con una psicóloga para poder ver el test vocacional, para empezar a entender en qué soy bueno, ¿no? Y cuando Claro. empiezan a tener un objetivo claro, muchas de las cosas que viven empiezan como a menguar, ¿no? Y yo empiezo a Ujú. encontrar un camino. Eso lo vemos mucho en la consulta, ¿no? Pero bueno, es parte de este acompañamiento. Hoy vemos muchos adolescentes que no tienen un control de sus impulsos, y tiene mucho que ver a veces con lo que vivimos, ¿no? Sé que el programa ya está terminando, Sí, y que vamos exacto. a tener un otro, pero Ujú. bueno, en el otro hablaremos de estas cosas, ¿no? De qué cosas se viven hoy en casa, en la familia, y cómo poder abordarla. Pero era importante poder hablar también de cómo se construye, por qué después yo siento y pienso de cierta forma o me comporto de cierta forma. Bueno, Lorena, ha sido maravilloso poder escucharte, un deleite, todas las cosas que nos has aportado, muchísimas gracias. Y bueno, y vamos a continuar con este tema tan importante y bueno, y contigo. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí desde Ciudad FM 90.7, la radio de Los Cerrillos. Recuerden, preguntas que quieran hacer llegar a la doctora Lorena Quintero, perdón, Quintana, 093-380-015 o 093-386-753. Muchas gracias y nos vemos en la próxima audición. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias y saludos a la audiencia. Gracias.